Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos una vez más a su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y tenemos una invitada de lujo, de J. Vargas Alvarado, que es una experta en Derecho Internacional de Derechos Humanos y es de Costa Rica. Me voy a permitir leer un poco su currículum. La licenciada J. Vargas Alvarado es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, posee un diploma superior en Género y Políticas de Igualdad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de sede Uruguay. Ha trabajado en diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Frente de los Derechos Igualitarios y la Asociación Mulabi, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos. También se ha desempeñado como persona comisionada para asuntos LGBTIQ+, de la Casa Presidencial en Costa Rica. Actualmente es docente universitaria del curso de Derecho Internacional en la Universidad Politécnica Nacional, sede Costa Rica. Entre sus publicaciones destacan los derechos de las personas intersex en Costa Rica a la luz de los estándares en derechos humanos, las personas trans y el mecanismo de alternancia electoral a la luz de la opinión consultiva 24-2017 en la revista del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y análisis de la opinión consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con énfasis en identidad de género. En ese sentido, pues ha trabajado varios temas que tienen que ver con personas trans en Centroamérica y en otros países de la región. Pues muchas gracias por acompañarnos, J. Vargas. Y bueno, pues yo empezaría preguntándote un poco sobre tu expertise. Tú eres una experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En ese sentido, te podría preguntar, ¿qué fundamentos son los principales dentro del derecho internacional que protegen a la población LGBTIQA+, específicamente en derechos político-electorales? Principalmente cuando hablamos de derecho internacional hay que enfocarnos en el principio de igualdad y no discriminación. Este principio ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana, por otros órganos internacionales de derechos humanos y es la base esencial. Y lo que nos quiere decir es que ninguna persona puede ser discriminada en razón de categorías sociales, incluidas la orientación sexual, la identidad de género, las características sexuales, la expresión de género. Entonces, con base en este principio, que además de ser un principio rector que debe regir todo el derecho, tanto internacional como nacional, también es un derecho de todas las personas y un deber hacia las demás personas, es que se debe reconocer todos los derechos en igualdad, sin discriminación ante la ley. Pero no solo eso, sino que a través de la perspectiva de diversidades, que reconoce que las personas están en diferentes posiciones políticas y sociales en cuanto a cuál es su orientación sexual, cuál es su identidad de género, cuál es su expresión de género, cuáles son sus características sexuales, reconoce que hay desigualdades entre las personas y busca esta perspectiva eliminar esas desigualdades, no solo las barreras, sino la raíz del problema. Entonces, si tomamos como base el principio de igualdad y no discriminación y la perspectiva de diversidades, podríamos garantizar todos los derechos, incluidos los derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+. Muy bien, una pregunta respecto, tú tienes expertise ahí en el sistema, en Derecho Internacional. Una pregunta respecto a si existen algunos pronunciamientos desde el Sistema Universal de Protección, el Sistema Universal o el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Político-Electorales de la comunidad LGBTIQA+.
Yo siempre, cuando hablo de estos temas, hago una pequeña broma de que cuando yo empecé a estudiar Derecho, no existía, al menos en el sistema interamericano de derechos humanos, ninguna resolución de la Corte Interamericana que hablara sobre los derechos de las personas LGBTIQ+, o el reconocimiento de la no discriminación por orientación sexual o identidad de género en nuestro sistema interamericano. En el sistema universal había algunos intentos, como los principios de Yogyakarta, que estos principios, bueno, son unos lineamientos base, es parte del soft law, o sea, no son vinculantes para los estados, pero los estados que así lo deseen pueden utilizarlos para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+. Eh, y entonces, poco a poco se ha ido desarrollando en los últimos 10 años lo que podríamos llamar la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún caso ante la Corte Interamericana o ante la Comisión Interamericana que aborde el tema de los derechos político-electorales per se de las personas LGBTIQ+. Hay algunos pronunciamientos un poco titubeantes, o justamente los principios de Yogyakarta hablan de que las personas LGBTIQ+ deberíamos de tener derecho a la participación política, a la participación democrática. El Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hablado sobre el reconocimiento de poblaciones en situación de discriminación, de vulnerabilidad en los procesos electorales, en la participación justamente en los procesos electorales, y mucho de lo que se ha desarrollado más bien ha sido cómo garantizamos que las personas LGBTIQ+ puedan ejercer el voto. Pero más allá de ejercer el voto, pues casi que no encontramos ningún pronunciamiento o algo al respecto. Si nos adentramos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión sí ha abordado un poco el tema de participación democrática y participación política, por ejemplo, en el informe de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ del 2018, y también ha abordado casos particulares donde se ha ejercido violencia hacia personas LGBTIQ+ que ocupan cargos de elección popular. Y entonces, en este particular, podemos citar el pronunciamiento o el comunicado de prensa del 25 de julio del 2021, el comunicado de prensa del 30 de agosto del 2022 y algunos tweets del 29 de junio del 2021, donde la Comisión Interamericana condena ataques que se dan contra principalmente consejeras concejalas trans en Brasil. Y lo último que podríamos señalar, que puede tener alguna relevancia para el tema, es que la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 2417, y en el caso Vicky Hernández contra Honduras, ha señalado que garantizar el derecho a la identidad de género permite, o el reconocimiento del derecho a la identidad de género de las personas trans no binarias, permite el acceso a otros derechos humanos, como los derechos civiles, los derechos políticos, pero lo ampliado así de forma muy general. Fíjate que tomas un tema bastante interesante ahí que tiene que ver con el contexto político que se ha dado desde la Corte, de la Comisión Interamericana. En alguna relatoría, por ejemplo, ellos ya hicieron establecieron algunos criterios y algunas recomendaciones, algunos panorama, digamos, de cómo están los derechos político-electorales, los derechos humanos de las poblaciones LGBTI en general. Pero específicamente la relatoría ha hecho ciertas recomendaciones y panoramas. ¿Nos puedes hablar un poco sobre este tema, además de lo que ya nos comentaste de cómo ha estado, digamos, en el sistema de protección interamericano como universal? Claro que sí. Hay dos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha abordado el tema de participación política. El primero de ellos, el que yo señalaba sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ en las Américas, bueno, LGBTI, que es lo que usa la Comisión Interamericana, y el informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Aunque es sobre DESCA este último, específicamente la comisión reitera lo que la Corte ha señalado de que si no se garantiza el derecho a la identidad de género de forma plena, es decir, que las personas trans y no binarias podamos tener acceso a la rectificación de nuestro nombre, a la rectificación del componente sexo o género registral, pues entonces se nos están violentando otros derechos humanos, incluidos los derechos civiles y políticos. En el informe del 2018 sobre el reconocimiento de los derechos humanos, la Comisión reitera que las personas LGBTIQ+, son parte de una población que ha sido excluida de forma estructural y que es importante el reconocimiento de sus características propias para que puedan ejercer el derecho a la participación política de forma plena, que se garantice este derecho a la participación política. Además, ha considerado la Comisión Interamericana que las personas LGBTIQ+ son parte central de la democracia y que esta diversidad también es lo que caracteriza cualquier democracia en nuestro continente. Ha dicho además que no es solo el derecho efectivo de elegir, sino también de ser electas para funciones públicas, funciones legislativas, y que esta participación garantiza que se aseguren políticas públicas efectivas para las personas LGBTIQ+, para garantizar y mejorar las condiciones de vida y que puedan realizar sus derechos humanos. Y bueno, también ha señalado en este informe algunas buenas prácticas que se han dado en la región. En el estado de Argentina señaló una dirección, como una buena práctica, la creación de una Dirección General de Políticas Integrales de Diversidad. También en Brasil, la creación del Consejo Nacional que combate la discriminación y promoción de los derechos LGBTI. En Colombia, que se creó todo un plan nacional de desarrollo que incluía la participación de las personas LGBTIQ+ en la política pública. En Ecuador también se creó una comisión interseccional de seguimiento del compromiso presidencial para políticas integrales de inclusión y restitución, entre otras acciones muy positivas que la comisión ha visto con buenos ojos para garantizar este derecho a elegir y poder ser elegidas en los países, en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Bueno, muy interesante el tema, sobre todo por este nivel de protección que se da desde los organismos internacionales, que normalmente, digamos, en los estados nacionales en los que vivimos, depende si está más o menos avanzado. Por ahorita tenemos que hacer un corte comercial y regresamos a su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Buenas tardes nuevamente a todas, todos y todas los que nos acompañan esta tarde en su programa La Urna, programa Radio y Televisión Instituto Electoral de Coahuila. Estamos entrevistando a una invitada de lujo, J. Vargas, de Costa Rica, que nos está hablando un poco sobre los derechos político-electorales de las poblaciones LGBTIQA+, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Y bueno, justamente platicábamos, J, sobre el tema de cómo la Comisión Interamericana ha garantizado o ha dado algunas pautas en estos informes y relatorías para poder proteger los derechos de las personas LGBTIQ+. En ese sentido, hace poco tuvimos, y ahí nos conocimos justamente, un evento en Ciudad de México en donde fue la declaración de los derechos político-electorales en el continente americano. En este sentido, me gustaría preguntarte, ¿nos puedes compartir la experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia en un evento de ese tipo donde se aglutinó, a invitación de la diputada Salma Luébano, se aglutinó a expertos de más de 30 países de toda América y hablamos justamente sobre el tema de los derechos en nuestro continente? ¿Puedes platicarme tu experiencia? Claro que sí.
A mí me parece que esta instancia fue sumamente importante. Primero, por el esfuerzo de reunir a diferentes personas expertas de diferentes países y personas expertas tanto en temas de derecho electoral como de derecho internacional y específicamente de los derechos de las personas LGBTIQ+. Eh, fue muy enriquecedor poder conocer de primera mano los derechos y los desafíos y los retos a los que se enfrentan compañeros en otros países de la región. Y también fue un ejercicio de debate, de compartir ideas y de proponer cambios para mejorar bastante. Fue un muy buen desafío, pero al final yo creo que todas las personas estamos muy felices con el resultado. Es un resultado que único, único. Es la primera declaración, yo creo que a nivel mundial, que se especifica en los derechos políticos electorales de las personas LGBTIQ+. Para mí fue un honor que la Junta Directiva me eligiera como la persona experta de Costa Rica, porque siempre me ha interesado mucho el tema de los derechos políticos electorales, principalmente porque me parece uno de los ejemplos más visibles en donde se discrimina, ya sea de forma directa o indirecta, a las personas trans y no binarias si no se reconoce su derecho a la rectificación del componente sexo o género registral. Bien, justamente sobre este tema que nos comentas, en la declaración hubo varios temas importantes. Uno de ellos justamente pues se enfocó en derechos político-electorales, varios derechos. Hay algunos artículos ahí que fueron garantizando o fueron pautando ciertos derechos. Cuéntanos cuáles para ti fueron los más importantes o los que rescatarías de la declaración. Obviamente todos son importantes, pero ¿cuáles serían para ti los más destacables en esta parte? Bueno, los derechos per se político-electorales fueron el derecho a votar, el derecho a ser votados, el derecho a asociarse libre y pacíficamente, el derecho a participar y militar en partidos políticos, el derecho a autogobierno y de consulta a los pueblos indígenas y afrodescendientes, el derecho a participar en mecanismos de democracia representativa y participativa, a formar parte de autoridades electorales y acceso a la justicia en materia electoral. Para mí el más importante es el derecho a ser votados porque es esencial. Si no hay personas, y porque es muy personal, no es porque haya alguna jerarquía entre los derechos, sino que para mí, si no hay personas en los puestos de elección popular, en los puestos de toma de decisiones, entonces vamos a necesitar voluntad política de personas que no están viviendo nuestras experiencias para lograr políticas públicas que vengan a eliminar estas barreras, esa raíz de la desigualdad, de la discriminación a la que nos enfrentamos las personas LGBTIQ+. Ver personas en puestos de elección popular, ver personas LGBTIQ+, diputadas, presidentas, consejeras, etcétera, nos permite tener roles, personas, modelo que van a demostrar que las personas LGBTIQ+, o a las personas LGBTIQ+, que podemos llegar lejos, además de todas las políticas públicas que se podrían garantizar desde allí. Muy bien. A ver, ahí hay varias cosas importantes que me gustaría destacar de lo que mencionaste, ¿no? La primera de ellas es, la declaración en sí mismo es un instrumento que se hace, digamos, como algo especializado de lo que ya existía. Tú conoces muy bien que ya existen otros instrumentos internacionales, el sistema universal, el sistema interamericano. ¿Qué cosas son, aparte de lo que tú ya me comentas, que es una especializada en derecho electoral? Eso queda clarísimo. Pero ¿qué aportación crees que hace esta declaración, más allá de lo que ya tenemos en el sistema universal y en el sistema interamericano de protección de derechos humanos? Bueno, yo me atrevería a decir, porque yo no he encontrado ningún otro tratado internacional que aborde o que desglose los derechos político-electorales. Hay jurisprudencia en algunos países, hay jurisprudencia regional que aborda el tema de la participación democrática, participación política. Sin embargo,
no hay una declaración o algún principio, aunque sea de soft law, que desglose los derechos político-electorales. Entonces, yo creo que esto es el primer reconocimiento que se le debería dar de que es un primer acercamiento a qué significa que las personas tengan derecho político electoral, qué significa el derecho a la participación democrática. Bueno, ahí se desglosa en estos 8 derechos que señalé anteriormente. Y lo otro es que además de ser que tiene esa especificidad en derecho electoral, aborda específicamente el tema de personas LGBTIQ+, y brinda recomendaciones a los estados para garantizar cada uno de estos derechos a las personas LGBTIQ+. Entonces, no se queda en ser una simple declaratoria sobre derechos, sino que busca hacer estas recomendaciones a los estados para que en la práctica, en el resultado, se logre garantizar cada uno de estos derechos a las personas LGBTIQ+. Yo rescataría estos dos temas principalmente. Sobre esto, por ejemplo, ¿consideras que esta declaración puede lograr que se materialicen los derechos político-electorales de las personas que pertenecemos a la diversidad sexual, a los grupos LGBTIQA+? ¿Y por qué? Claro que sí. A nivel de la historia del derecho internacional, hemos visto cómo declaraciones que son, aunque sean soft law, es decir, que no son vinculantes para los estados, se han tomado como fuentes para la creación de políticas públicas, fuentes para la creación de leyes a lo interno de los estados, fuentes para la redacción de sentencias por parte de juzgados nacionales e internacionales, y basta mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los principios de Yogyakarta, que estos principios, bueno, ahorita hay un debate de si de verdad siguen siendo, al menos estos 3, si de verdad siguen siendo soft law, porque ya han sido adoptados por los estados como parte de su cuerpo normativo, tanto nacional como internacional. Entonces yo creo que es un desafío que nos queda a las personas que formamos parte de esta redacción para promover la difusión de esta declaración, promover artículos académicos, promover encuentros con estados, con los tribunales electorales, con los consejos electorales de los distintos países de la región, para que empiecen a incluir estas recomendaciones dentro de sus cuerpos normativos. Y más allá, ojalá que logremos materializar una convención interamericana de derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+. Sobre este tema te voy a interrumpir tantito. Te preguntaría entonces, ¿tú sí le ves futuro a este documento como, digamos, le ves futuro para poder ser un tratado, un instrumento internacional que pueda ser adoptado por los estados del continente americano? Tiene toda la base jurídica necesaria para eso. Tiene toda la base, además, de expertise de las personas que formamos parte de ella. Ahora, sería una declaración mucho más amplia, pienso yo, bueno, mucho más general, en realidad, no mucho más amplia, sino mucho más general en los temas a tratar, porque no podría irse tan delimitadamente como lo hicimos en la declaración, de que en cada derecho, pues, hicimos recomendaciones muy específicas, en algunos derechos incluso, más específicos que en otros. Pero sí se podría, claro que sí, desarrollar esta declaración y convertirla en una convención, en un tratado internacional, pero para ello necesitamos la voluntad de los estados. La voluntad Sí, Dale. definitivamente, se necesita voluntad de los estados en ese sentido y la voluntad política de todos los países que de verdad proteger, promover, garantizar los derechos fundamentales de las personas que presentan diversidad. Bueno, en ese sentido, te daría el espacio para una última reflexión, ya que estamos por terminar este tiempo, te daría el espacio para una última reflexión que nos quisieras dar acerca de esta declaración y te agradezco mucho el haber aceptado esta invitación para participar.
Bueno, primero agradecerle por la invitación. Para mí fue todo un honor recibir ese mensaje para formar parte de este espacio tan necesario para fortalecer la democracia y la democracia política y la democracia electoral en cada uno de nuestros territorios, por más locales que sean. Yo creo que es importante que las comunidades pues tengan contacto con sus respectivos órganos electorales y puedan conocer sobre estos temas. Para mí la experiencia otra vez de la declaración pues me trajo muchos contactos importantísimos porque había personas de todo tipo, de diferentes orientaciones sexuales, de diferentes identidades de género, de diferentes expresiones de género. Y entonces fue bastante enriquecedor poder llevar las vivencias y los retos a la redacción de un documento más político, más jurídico y más robusto en temas de derechos políticos electorales. Yo creo que esta declaración puede llegar muy lejos. Entonces, lo que hay que hacer, justamente como decía al inicio, es difundirla, es continuar haciendo estos esfuerzos para garantizar todos los derechos a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Te agradezco mucho la invitación, agradezco mucho que hayas estado con nosotros y bueno, pues en ese sentido es un tema que tiene todavía mucho que sacar, tenemos mucho que decir sobre esto, pero es un primer avance para seguir fortaleciendo los derechos de todos aquellos que pertenecemos a los grupos, a la población LGBTIQA+. Pues muchas gracias nuevamente, J. Vargas, y muchas gracias a ustedes que nos siguen desde sus casas y nos siguen en el sistema en el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.